Creo que ahí ha habido un fallo, evidentemente. No. Creo que ahí ha habido un fallo. Ha habido 3 fallos. Pero tampoco seamos ingenuos ahora de decir que las administraciones públicas no compran inmuebles. Esta señora se está riendo de los madrileños. José Enrique Monrosi no se guardó nada. Ayuso cogió 6,3 millones de euros para hacer lo que no puede explicar. Antonio Maestre desmontó la justificación oficial. Ayuso dijo que Planifica Madrid compra inmuebles habitualmente, pero solo ha hecho 2 adquisiciones desde 2020. Es mentira, sentenció. Monrosi fue más lejos. Decidir que sea más oculta es una vergüenza. Y añadió que es vergonzoso que la presidenta se esté haciendo un patrimonio con el dinero de todos. Ni Andrea Levy se salvó, su defensa pública fue calificada de bochornosa. Si esta información te resultó útil, dale a me gusta, déjanos tu comentario y suscríbete al canal para no perderte ningún análisis de la política española. Es que, fíjate, si todo no fuera tan escandaloso, ¿no? Nos escandalizaríamos con el hecho de que la presidenta de la Comunidad de Madrid quiera reconocer como justificación o como excusa que haya una empresa pública que se dedica a especular con la vivienda en una situación como la que tenemos, ¿no? Esa es la justificación que ella da, que es mentira, pero es la justificación que ella da para intentar eludir la responsabilidad. Es decir, tenemos una empresa pública que se dedica a comprar inmuebles y a venderlos, a especular con la vivienda, con el patrimonio inmobiliario, y esa es la explicación que da para intentar eludir el problema con el que tiene, que además es mentira. Porque es mentira porque el plan está claro y es que hay una línea de puntos que cuando unimos pues solo deja una salida posible, y es que en octubre del 25 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, dotó de una provisión de fondos especial de 9 millones de euros a Madrid Prepara. En abril compran el ático de lujo. Veremos si ese ático de lujo lo visitó Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador para dar el visto bueno, y luego se ponen a la venta los lugares donde viven o las viviendas donde viven actualmente. Pues esa línea de puntos, cuando la unes y después de haber dicho que ella quiere una residencia oficial o que es el único lugar donde no tiene una residencia oficial para justificar que la quiere, bueno, pues yo creo que todos sabemos lo que está ocurriendo aquí. Resuena tardaremos más en descubrirlo porque obviamente no. Resuena esa hemeroteca a día de hoy de Ayuso pidiendo que no era tan disparatado que le pagaran una casa, y ella misma hablaba de esa línea de puntos y reconocía que coincidencias sospechosas a ver las haylas. Un abrazo, maestre, que tengo aquí a los de la mesa que quieren hablar de este tema. Vale, sí. Dale, un abrazo. Venga, un abrazo. Morodo, venga. A ver, yo no creo que tengamos que pagarle la casa a ningún presidente autonómico. La mayoría de los presidentes autonómicos donde existen esas residencias oficiales no las utilizan para actos protocolarios e institucionales. Hay suficiente patrimonio público aquí en otras comunidades autónomas para que ese gasto no sea necesario. Y si esto es así, si esa era la intención, no se puede gestionar peor, porque tienes que ser transparente, tienes que decir la verdad, y ahora ya esto no tiene arreglo. Es imposible de entender y de gestionar desde el punto de vista de la comunicación. En ese sentido, además, Monrosi, me llama la atención que hasta ahora, por parte del Partido Popular, había habido silencio, ni siquiera en redes habían salido, y eso que el PP de Madrid lo había pedido. Hoy hemos escuchado a Bendodo, pero muy contenido, cero entusiasmo al respecto de las explicaciones de Ayuso. Claro, pero ¿qué van a decir? Si no lo puede explicar ni la propia Ayuso, ni la propia Comunidad de Madrid, ni la propia prensa muy afín a Isabel Díaz Ayuso puede explicarlo. Ni la propia televisión pública madrileña, que no se puede ser más afín ya, lógicamente, lo puede explicar. Yo, con todo esto que está pasando, me pregunto hasta cuándo habrá una mayoría de madrileños que admita comportamientos de este tipo y que los traten por imbéciles, porque Ayuso se está riendo de los madrileños. Incluso también de sus votantes, de la gente de derecha, de la gente que le ha votado. Porque esto no es bajar los impuestos a los ricos, privatizar la sanidad, no son cosas ideológicas. Esta señora se está riendo de los madrileños porque ha cogido 6,3 millones de euros de todos los madrileños para hacer lo que no es capaz de explicar. E insisto, sus asesores le habrán dicho, mejor que no lo explique. Es que no se puede, o sea, la decisión no se entiende. La gestión no se entiende, porque si al final era para que habitase la presidenta de la Comunidad de Madrid, es verdad que ese proyecto, si tienen o ven con buenos ojos que hay una residencia oficial, creo que tienes que defenderlo y que
ir con todas en ese sentido, porque tú no puedes ocultar que la presidenta de la Comunidad de Madrid está viviendo en ese ático. En un primer momento salieron a defenderla con mucho entusiasmo. Cuando yo no creo se conocía todavía la venta. Al ratito de salir Exacto, sellado, claro, que lo ponemos ahora en venta. Claro, yo creo que no tenían toda la información y ahora mismo es que no se puede entender, y lo que no se puede entender tampoco se puede explicar. Andrea Levy, ¿es normal comprar un ático de 6,3 millones para reuniones, pero vamos a ver una visitas cosa. institucionales? Aquí decía Pablo, Ayuso está viviendo la vida padre. Ayuso no reside ahí. Yo estoy convencida, decía, de dar las explicaciones, evidentemente, porque se le preguntará por eso, y sobre todo, quien tiene que hablar de eso tiene que ser Planifica Madrid, entre otras cosas, porque ellos adquieren este inmueble para uso de oficinas. Y mal, porque no sabían que no se dieron cuenta o no vieron bien que eso no podía ser oficinas. Creo que Planifica Madrid tiene que dar las explicaciones de comprar eso, ¿no? Creo que ahí ha habido un fallo, evidentemente. No. Creo que ahí ha habido un fallo. Ha habido 3 fallos. Pero tampoco seamos ingenuos ahora de decir que las administraciones públicas no compran inmuebles. Y tampoco seamos ingenuos de pensar que los presidentes, expresidentes, presidentes de parlamentos, ministros, no viven en edificios, no viven en pisos que son de la administración. La presidenta del Congreso de los Diputados tiene un piso, tiene un piso en Jerónimo. Pero no se ha comprado los ministros tienen pisos en El Viso y en María de Molina. También podemos hablar de cuánto cuestan esos pisos que se dan para residencia. La mayor ineficiencia es fiscal. Claro, y te voy a decir es que nadie lo tiene en su nombre ni en su titularidad. ¿Sabes que si lo hubiera comprado la Comunidad de Madrid en su nombre, en la Comunidad de Madrid, nos habríamos ahorrado el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales? Es decir, que el hecho de decidir que lo compre la empresa, que va a ser más discreta, que va a ser más desconocida, que va a ser más oculta, es una cagada. Y yo creo que es una cagada por ineficiente, porque la obligación de una administración es ser, de toda administración, es ser lo más eficiente y eficaz posible en la resolución de los problemas. Si hay un problema que todavía no está ni licitado, que va a salir las obras en la sede de la Comunidad de Madrid, y tienes 10 edificios, no te compras uno nuevo. Eso es ineficiente. Luego, por otro lado, ha habido errores. Para mí es ineficiente. Igual que defendía a Isa Díaz Ayuso a muerte cuando lo de los incendios en nuestros pueblos, en el Valle del Tietar, que como sotillana lloró y mucha gente asquerosa se metió con ella, en este caso hay que condenarlo porque es ineficiente, porque tiene la obligación que tiene Isa Díaz Ayuso es de ser eficaz y eficiente. Porque una cosa que se compra para un uso y se tiene que vender, a mí, porque no se puede dar ese uso, me parece que evidentemente se tiene que dar la explicación, pero la ingenuidad de pensar que los edificios y las residencias de Armengol, por ejemplo, en Madrid, cuando reside en ella, es suyo y se lo ha comprado la administración, me parece que eso tampoco es certero como expresión, y creo que no se puede aplicar lo mismo. Que la misma frase aparezca en Ayuso, Chamberí y Ático, con toda la campañita que le han montado al respecto, no es lo más inteligente. Entonces, alguien de la Comunidad de Madrid se podía haber dado cuenta de esa evidencia. Me parece que no es honesto de cara a la población hablar de este tema como si fuera una mera cuestión de gestión más o menos eficaz, más o menos tal. No estamos hablando de una cuestión de compra de bienes públicos para luego venderlos. No es eso, no es eso, no nos engañemos. No nos engañemos. Ni tampoco me parece que hay que estar... ¿Qué es? Pues que es lo que la señora Ayuso pues lleva demostrando desde el principio, que es una señora que patrimonializa el Estado, que tiene una obsesión con el ladrillo absolutamente enorme, que vive en una... No me gustaría que me cortaras porque yo no te he cortado. Que no es la primera vez que se le oye temas relacionados con pisos para arriba, para abajo. Todos recordamos el tema de Valmadrid con sus padres. Es decir, lo que sí ha pasado aquí... Pero ¿hay algún beneficio personal de Isabel Ayuso? No tiene pisos. Mira, pregunta cuántos tiene Pedro Sánchez y su mujer, y Marta los alquila. ¿Hay algún beneficio personal de Isabel Díaz Ayuso? Estoy absolutamente segura de eso. Estoy absolutamente segura de eso. ¿De qué? De que hay un beneficio personal, porque si no me gustaría saber por qué no ha salido esto en la página de transparencia, por qué si esto se compró en abril de la página de transparencia de la empresa pública, que me dejes hablar, Antonio. Pero es que no es que no me interrumpas más, Antonio, por favor. Oye, ya está bien. No, ya está bien, no. No, pero no me interrumpas. No, es que venga, por favor, que es que nos enzarcéis en esto, por favor, que termine Marta. Termina Marta. Que esto se compre en abril y no nos enteremos. Que no lo pongan en la página de transparencia. Que no se diga exactamente. ¿A nombre de quién está el ático? La Comunidad de Madrid.
Que no es de Ayuso. ¿El ático está a nombre de Ayuso? Está a nombre de la empresa pública que está comprando y no lo pone en la página de transparencia y no lo pone en sus... ¿Ha vivido Ayuso ahí en ese...? Los pisos que compraba el suegro proxeneta de Begoña, Antonio, pues sí que siguen beneficiando al matrimonio. Marta, que acabe Marta, venga. Como para que digáis que esto sí, esta claro. persona, Marta, venga. justo el novio ha vendido los 2 áticos, nos quedamos sin casa. Eso lo dimos en el plural. Claro, entonces, no, pero Madre, ahora ¿verdad? como sale a la luz, corre, lo venden. Parecéis en Por Sálvame, favor. ¿eh? No. Antonio, yo entiendo Sálvame, perfectamente que no me tú tienes que fastidies. defender esto No, y que perdona, tienes yo que defiendo llevarlo a lo que una me da la cuestión de gana y si Ayuso gestión y mete de la pata, impuestos. lo voy a déjame decir. hablar, Ahora, por vuestros favor. bulos y montajes no. Pero es vergonzoso Yo tengo lo que me da la gana que la siempre. presidenta de la Comunidad de Madrid, que no quiere cumplir la ley de vivienda, declarando zonas tensionadas y facilitando la Menos vivienda mal, para los madrileños, menos mal. se esté forrando y se está haciendo un menos mal que patrimonio no lo de la da. Comunidad de Madrid. Pero a ver, por favor. Marta, no puedes decir que se Vamos a ver, por favor. Esta señora se está riendo de los madrileños porque ha cogido 6,3 millones de euros de todos los madrileños para hacer lo que no es capaz de explicar. E insisto, sus asesores le habrán dicho, mejor que no lo explique. Menudo marrón le pasó Ayuso al consejero de Presidencia, que hoy escuchándolo, la verdad, parece que se le hubiera escapado, pues que quizás sí que habría que haberse planteado que la presidenta de la Comunidad de Madrid tuviera un pisito para trabajar, sea un ático o sea lo que sea. Sí, yo no sé si el marrón que le pasó ayer Isabel Díaz Ayuso a Miguel Ángel se lo ha devuelto hoy al escapársele, ¿no? El hecho de que al final no era para una oficina, ¿no? Que de verdad era buscando una residencia oficial para Isabel Díaz Ayuso. No sé si residencia oficial, sino una residencia. Oficial no sé si sería, pero residencia seguro. Porque, bueno, es lo que ha aparecido siempre, ¿no? Ellos están buscando irse del ático en el que vivían o de la casa en la que vivían, tanto ella como González Amador o ella. Y de repente, en octubre del año pasado, hacen una previsión de gastos para Madrid Prepara y esa previsión de gastos acaba en un ático de lujo justo enfrente de la casa de la madre de Isabel Díaz Ayuso, en el barrio de toda la vida de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y luego esta excusa de que hay otros que tienen residencia oficial y aquí en Madrid no. Claro, es que Madrid es uniprovincial. Se puede comprender que Castilla y León tenga una residencia oficial para el presidente de Castilla y León si las Cortes están en Valladolid y él vive en Soria, por ejemplo, ¿no? No sé si es el caso de alguno, porque casi todos son de allí, ¿no? De Valladolid o de cerca. Pero es que en Madrid, ella que de Chamberí a Sol necesita una residencia oficial de su barrio. Yo entendería si viviese en Fuenlabrada, porque de Fuenlabrada se tarda mucho en llegar a la Puerta del Sol. No es el caso de que haya un presidente del Partido Popular de Fuenlabrada, no se va a ver eso. En el sur no lo vamos a tener. Pero tardaría bastante en llegar y igual estaría justificado, ¿no? En coche tardaría bastante y en transporte público ya no te digo. Pero no es el caso, es que es uniprovincial. Entonces una residencia oficial para el presidente de la Comunidad de Madrid no tiene mucho sentido. El problema es que ella quería un ático de lujo y ha tenido un ático de lujo. Y el hecho es que se ha gastado los presupuestos de la Comunidad de Madrid 6,3 millones para un ático de lujo. Y todavía no han explicado para qué, por qué, cuál era el expediente, cuál es la dotación, quién dio la orden. Todos no lo han explicado. Están hablando, dando explicaciones bastante que no entiende ni Cayetana, no las entiende ni Cayetana las explicaciones, y es lo que faltan, pues datos, y al final faltan papeles, que es lo que tienen que dar, aportar papeles, porque las explicaciones ya sabemos que cuando están un poco apretados se les escapa la verdad, pero no queremos que se les escape, queremos la verdad. Por eso te iba a preguntar, porque en esas explicaciones cortas que ha dado hoy el consejero de Presidencia, ha dicho, por cierto, que esos 6,3 millones de euros que costó el ático, pues que eran una oportunidad de mercado, ha venido a decir, que es que surgió la oportunidad de comprarlo como si, vamos, fuera un chollo. Pero, ¿qué te parecieron las explicaciones cortas y escuetas que dio Ayuso una semana después? Yo personalmente digo que se la veía nerviosa. Es que está muy nerviosa. Está muy nerviosa porque, claro, no puede explicar la verdad. Cuando tú no puedes explicar la verdad, estás nervioso, muy nervioso. Y ese es el problema que tiene ella. Porque la verdad es la que todos sabemos, pero obviamente no puede verbalizar. No puede verbalizar que quería ese ático para vivir. No sé por cuánto tiempo, pero lo quería para vivir. Y eso, intentar explicar que se ha comprado un ático de lujo de 6,4 millones a una mujer de la jet set madrileña como Astrid Gil Casares, porque, bueno, supongo yo que tendrá esa aspiración, ¿no? de poder parecerse a ellos, pues no lo puede explicar. Y como no lo puede explicar, pues está nerviosa, obviamente, y le pasa el marrón a su consejero, que tampoco lo puede explicar. Y cuando algo es lo que parece y los líderes políticos que han cometido el error o la imprudencia de hacerlo,
bueno, pues tendrán que asumir las consecuencias. No sé cuáles son las consecuencias y no creo que haya penales para Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Porque está bastante cubierta. Pero desde luego, políticas son. Y esto le va a costar caro porque además se están viendo quiebras entre el poder político y mediático que la sostenía. Y eso es el principio del fin de una líder del PP de Madrid. Maestre, entre las pocas explicaciones que dio Ayuso, le pasó el marrón al consejero de Presidencia y también a la empresa Planifica Madrid, que vamos a recordar, como dijo, pues que se encargaba de comprar y vender pisos, como si se dedicaran a la especulación. Vamos. Planifica Madrid, a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Solo les digo que si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, he tardado un poquito, 7 años, teniendo en cuenta que me sufrago mis gastos, mis vacaciones, mi sueldo congelado. Pero la realidad, Celia Zurdo, me voy contigo, es que esto que dijo Ayuso no es verdad. Lo de haber comprado el ático ha sido prácticamente la excepción. Planifica Madrid no se dedica como tal a comprar y a vender. Eso es, Marina. Ayer lo acaban de escuchar, Isabel Díaz Ayuso defendía la compra de ese ático, bueno, pues asegurando que Planifica Madrid se dedica a comprar de forma habitual inmuebles. Pero la realidad es otra bien distinta. Si miramos las cuentas de la propia empresa, desde el año 2020 tan solo han adquirido 2 inmuebles. El primero, la propia sede, y el segundo, la casa del poeta Vicente Alexander, para su conservación. Por ello, la oposición reitera, necesitan más explicaciones. No les valen las que han dado hasta ahora porque aseguran que no está claro por qué se ha comprado un ático a través de una empresa que para ellos no lo hace de forma habitual, la compra de viviendas, sino que lo hace, lo hemos demostrado con los datos, de forma esporádica. Maestre, ¿otra pillada con el carrito del helado?